Storytime de cómo mi papá prefirió criar a las hijas de su mujer que a sus propias hijas. Hola hermanas, yo soy Mime y hoy les voy a contar este chismecito que me envió una suscriptora. Todo esto comenzó cuando mi papá empezó a comportarse un poco extraño. Con extraño me refiero a que dejó de venir a dormir a la casa y ya no venía a comer. Mi mamá nos decía que era por parte del trabajo, que la verdad tenía una carga muy grande por ser el jefe, así que nosotros tratamos de comprender. En mi familia somos 3 hermanas, entonces pues mi papá es el único rey de la casa y siempre lo esperábamos con muchísimo gusto. Y lo que se nos hacía raro pues es que mi mamá ya no fuera al trabajo de mi papá o fuera a atender los negocios. Y bueno, para nosotros era muy difícil porque mi papá siempre estaba disponible para cualquier cosa, para llevarnos al fútbol, para llevarnos al karate. Él nos llevaba a todos lados, pero de repente se empezó a ausentar mucho y a decir que ya no tenía tiempo para llevarnos. Dejó de contestarnos las llamadas, dejó de mandarnos mensajitos de buenos días, de cariño. De verdad fue algo muy notorio. Así que un día mi mamá se sentó a hablar con nosotros y creo que fue el día más triste que hemos vivido como familia, porque ese día nos dijo que mi papá una noche antes había recogido sus cosas y se había ido de la casa, que le había pedido el divorcio. Y lo peor de todo esto era porque ya tenía otra pareja. La pareja que él tenía era exactamente una de las empleadas de su negocio, una mujer mucho más joven, pero que tenía otras 2 hijas. Y no es por hacer menos a la señora, pero la verdad es que mi mamá es una mujer muy guapa, muy fina y muy elegante. Nada que ver con esta persona que viste de una manera un poquito exagerada. Y bueno, después de saber quién era y observarla bien, llegué a la conclusión de que ella se vestía así, hermanas, para llamar la atención, pues, del género opuesto. Y se han de preguntar cómo supimos que ella era la otra. Pues, hermanas, fue muy fácil. A los pocos días de que mi papá dejó la casa y dejó de llamarnos, un día nos los encontramos viniendo de la escuela en la calle, justo con la señora en su carro. Iba muy quitado de la pena y atrás del carro llevaba a las 2 hijas de la señora. Como les dije, mi papá dejó de irnos a recoger a la escuela y de llevarnos a actividades. Pero eso sí, empezó a tomar la responsabilidad de llevar y traer de la escuela a las hijas de esta persona. Mi mamá, hermanas, cayó en una depresión muy grande. Cuando nosotros vimos esa escena donde él andaba paseando a las hijas de esa señora, inmediatamente fuimos llorando a decirle a mi mamá lo que habíamos visto. Y obviamente mi mamá, hermanas, se puso mal. Ella de alguna manera quería consolarnos a nosotros, pero a la vez no se podía consolar ella misma. La depresión que la inundó fue muy grande, hermanas, hasta llegar al grado de que mi mamá enfermó de cáncer. Y eso la llevó a un estado físico y mental muy terrible, sobre todo cuando mi papá no quiso darle el dinero para que ella se curara y tomara sus radioterapias. Si bien es cierto, el negocio viene de parte de la familia de mi papá, mi mamá fue el eje principal para que mi papá pudiera lograr todos sus sueños, ya que desde que ellos se casaron, pues mi mamá únicamente se dedicó a la casa y a él, y a criarnos a nosotros, así que prácticamente se entregó en cuerpo y alma, mientras mi madre daba todo por nosotros. Él ya tenía una relación con esta persona que les había comentado, ya que nos enteramos que esta persona llevaba varios años trabajando para la empresa de mi papá y durante esos años, durante todo ese tiempo, ella fue la otra en esta relación. Mientras transcurría la enfermedad de mi mamá, para nosotros fue terrible. Tuvimos que empezar a pedir dinero prestado. Por más que le rogamos a mi papá, él dejó de darnos dinero y nos dijo que pues no era su responsabilidad pagar los gastos de mi mamá. Por otra parte, nosotros le insistimos a mi mamá de que pues ella pusiera una denuncia y de que le pidiera lo que a ella le tocaba por el tiempo que estuvo casada con mi papá, porque ellos se divorciaron. Pero mi mamá dijo que no, que ella no le iba a pedir nada si a él no le nacían darle de corazón a ella el dinero para su enfermedad y para sus gastos, que ella no le iba a andar rogando. Y bueno, hermanas, debido a esto, nosotros hablamos con los papás de mi mamá y entre ellos y más familiares se juntó el dinero para que mi mamá llevara su tratamiento. Durante todo este tiempo, mi papá ni siquiera se dignó a vernos, hermanas. Él decía que con que nos pagara la escuela era más que suficiente. Así que cuando llegó el cambio de año escolar, adivinen a quién metió mi papá a la escuela a la cual íbamos nosotros, que era de paga. Pues exactamente a las hijas de esta señora con la que engañó a mi mamá. Las metió a la escuela. ¿Pero qué creen? Eso no era lo más terrible, hermanas. Cuando nosotros íbamos a la escuela, mi mamá se encargaba de llevarnos y traernos, pero con su enfermedad, pues esto ya no era posible, así que nosotras nos teníamos que ir caminando o tomar el transporte público.
Pero ¿qué creen que pasó? El día que regresamos a clases me di cuenta que mi papá había llevado a las hijas de esta señora a la escuela. Iban juntos en el carro a dejarlas y también, hermanas, las iban a recoger. Lo más extraño aquí es que mi papá de lejos solamente nos saludaba. Hagan de cuenta que era un extraño totalmente para nosotras. Dejó de hablarnos, simplemente nos alzaba la mano de lejos, pero ya no nos abrazaba. ¿Dónde había quedado ese hombre con el cual habíamos crecido? ¿Dónde había quedado ese padre cariñoso que siempre estaba al pendiente de sus hijas? No lo reconocía. Hagan de cuenta que nos lo habían cambiado totalmente. Yo no sabía dónde había quedado mi papá y por qué de repente mi papá ya no era mío, sino de esas niñas que habían llevado a la misma escuela de nosotros. Y estas mismas chicas no desperdiciaban la oportunidad para restregarnos en la cara que ahora mi papá era su papá y que a nosotras pues ya no nos quería. De cierta manera ellas empezaron a portar muy prepotentes, se sentían las ricachonas de dinero. Cuando miren, no es por hacer menos, pero ellas venían de escuela pública, así que yo no le veía el caso de que ahora anduvieran como para todo diciendo que su papá le compraba las cosas, que su papá se las iba a llevar de viaje, que su papá quería mucho a su mamá y hacían estos comentarios justo enfrente de nosotros o a nuestras espaldas para que nosotros escucháramos el maravilloso fin de semana que habían tenido juntos cuando habían ido a alguna cabaña o iban a la playa. De verdad, hermanas, estas chicas tal vez no lo decían directamente, pero sí lo decían cerca de nosotros para que oyéramos todo, mientras mi mamá estaba en el hospital, mientras nosotros y los familiares de mi mamá reunían el dinero para pagar sus medicamentos. Lo más difícil fue, hermana, cuando mi mamá tuvo que cortarse el cabello. Nosotros le dijimos que le íbamos a hacer compañía y que también nos íbamos a cortar el cabello en solidaridad con ella. Pero mi mamita dijo que no, que nuestro cabello era muy bonito y largo y que no era necesario de cortarlo. Nosotros insistimos en que queríamos cortarlo porque ya lo traíamos hasta la cintura y que de esa manera podíamos donar el cabello para hacer unas pelucas. Y es que así lo hicimos, hermana. Nos cortamos el cabello, no nos rapamos porque mi mamá nos dijo que no era necesario hacerlo, que el raparnos no le iba a curar a ella. Pero bueno, entendía la decisión que habíamos tomado de cortarnos el cabello para donarlo. Y es que para mi mamá fue muy importante el hecho de cuidarnos el cabello cuando éramos chiquitas y de que tuviéramos el cabello largo y lo más liso y bien cuidado. Mi mamá siempre fue una excelente madre, hizo todo por nosotros, pero desafortunadamente yo creo que el hecho de que mi papá la abandonara por esa otra persona fue lo que aceleró el proceso de su enfermedad. Y desafortunadamente para nosotros, pero afortunadamente para ella, ella trascendió. Su viaje se adelantó. Nuestro Creador decidió que ella estaba mejor en el cielo, que le hacía falta su compañía a los angelitos. Y pues desafortunadamente mi madre partió de este mundo, con toda la tristeza que albergaba en su corazón. Y yo sé, hermanas, que ella se dejó ir, porque ella estaba muy enamorada de mi papá. Y no lo juzgo, hermana. Por más que digan que una madre tiene que luchar por sus hijos, yo creo que ella y la depresión tan grande que tenían se le juntó con la enfermedad y pues no pudimos hacer nada más. Pero incluso en ese momento, hermanas, mi papá no estuvo con nosotras. No llegó, hermanas, al velorio de mi madre. No llegó al entierro. Él estaba con esa señora y con sus hijas en otro lado. Quién sabe en dónde, pero cuando nosotros lo necesitamos por lo de mi madre, por su partida, él no quiso llegar, se comportó como un hombre cobarde y nos dejó otro vacío más en el alma. Al mismo tiempo habíamos perdido a mi madre y a mi padre. Prácticamente nos habíamos quedado huérfanas. Como era de esperarse, nos fuimos a vivir con mis abuelitos maternos. Y bueno, los gastos de la escuela y todo lo demás, la verdad es que no hicieron falta. Pero desde que mi mamá ya no está, parece que fue como un cierto tipo de permiso para mi papá, para que todavía se hiciera el desentendido de nosotros y de plano ya no nos buscara para nada. Tal parece que eso es lo que él estaba esperando para descararse más aún todavía en la sociedad, junto con esta persona que les digo. Fue muy difícil, hermana, toda la situación que vivimos, el despedir a nuestra madre y al mismo tiempo tener a nuestro padre en vida, pero como si ya no estuviera con nosotros. El tiempo siguió transcurriendo, hermana, y bueno, como era de esperarse, mi papá se casó con esta señora. Boda a la cual nosotras no fuimos invitada, hermanas. Pero claro, no podían dejar de restregarnos en la cara por redes sociales la felicidad de ellos, sobre todo en el perfil de esta persona, que el día de su boda
con mi papá, nos envió una foto de ellos con sus hijas como familia. Prácticamente para mí, hermanas, eso fue una burla el enviarnos esa foto por WhatsApp, aun sabiendo que nosotras ni siquiera fuimos requeridas a su boda. Para mí eso fue como decir como que nosotros ya no éramos necesarias en la vida de mi papá, porque sus 3 hijas no eran suficiente, que él ahora la tenía a ella y a sus hijas. De esa manera lo entendimos. Y bueno, aquí viene lo difícil, hermanas. Más difícil aún, aunque no lo crean, porque cuando mi hermana mayor entró a la universidad, él le dijo que ya no le podía seguir pagando esos gastos, porque ahora tenía que dividir su dinero pues en sus demás hijas y que ya no podía, que si mi hermana quería seguir estudiando, que se fuera a una universidad pública o que buscara un trabajo o algo, porque él ya no tenía por qué pagarle los gastos escolares. Y bueno, hermanas, cuando yo entré a la prepa, mi papá hizo exactamente lo mismo conmigo. Me dijo que ya no podía seguir pagando mis gastos y que mejor entrara a una escuela pública. Pero eso sí, a los hijos de esta persona que les digo, a ellas sí las metió a una escuela pública, las que ellas escogieron, porque así lo decían. Prácticamente nos daban a entender a la hora del receso en la escuela que se iban a ir a la mejor escuela de la ciudad, pagadas por su papá. Obviamente haciendo referencia a mi papá. Hablé con mis abuelitos y ellos me dijeron que no me preocupara, pues que me fuera a la escuela pública y que miren, dejáramos las cosas así para que por lo menos mi hermanita pudiera terminar su secundaria y mi papá no la fuera a sacar de la escuela. Pero hermanas, como era de esperarse, al poco tiempo la sacó. Nosotros quisimos interponer una denuncia pues para que él nos diera la pensión y el dinero que es para nosotros, que trabajó mi mamá también, aunque ella no puso ni un peso, ella le ayudó mucho trabajando a mi papá. Así que movimos cielo, mar y tierra, pero después nos enteramos que mi papá, nada tonto, había puesto sus negocios a nombre de esta señora y a nombre de su hermano, o sea, de mi tío. Prácticamente lo que él tenía a su nombre pues no era gran cosa. Así que como era de esperarse, pues él no nos podía dar el dinero para pagar las escuelas privadas y simplemente se quedó dándonos el mínimo, hermanas. Háganme el bendito favor, ¿cómo nos iba a alcanzar el dinero con lo que él nos daba? Mientras él se daba la gran vida al lado de esta señora y se la sigue dando con ella y con sus hijas. La verdad es que esta situación, hermanas, es muy difícil. Perdí a mis 2 padres, uno está vivo, pero como si no. Mientras en el cielo decidieron que era hora de llevarse a mi madre, nosotras nos quedamos solas. Por eso vengo y recurro a ustedes, hermanas, para que tal vez me puedan dar un consejo. ¿Cómo podemos hacerle para que mi papá nos siga pagando mínimo la escuela a la que nosotros queríamos ir? Porque malas estudiantes no somos, hermanas. Yo la verdad reconozco que no somos santas, pero en la escuela, hermanas, vamos bien. Y nosotras queremos estudiar en una muy buena universidad. No le veo el caso que mi papá sea así de injusto con nosotros y prefiera pagar los gastos escolares de las hijas de esta persona. Y miren, la verdad es que no está mal que él pague esos gastos, hermana. No es problema. Pero que no nos quite a nosotros por darles a ellas, porque no sé qué le pasó, hermanas. Mi abuelita dice que tal vez hasta pues le hicieron alguna brujería para que él dejara de querernos, para que de la noche a la mañana cambiara mucho. De corazón les agradezco sus consejos. Gracias por escucharme.